niño tomó su barco y lo llevó a su pecho y lleno de emoción decía: eres mío 2 veces. Una vez porque te hice, y otra vez porque te compré, te he comprado. ¿Cómo no vivir en santidad en su presencia si Él me compró por precio y Él con toda la certeza me lleva a sus brazos y me dice que soy de Él y que ahora me pasó de las tinieblas a su luz admirable? Cuando su voz me dice: nada ni nadie te podrá separar de mi amor en Cristo Jesús. Pero aquí, en la visión celestial, no se está cuestionando su creencia, ni a qué iglesia o a qué denominación usted pertenece, dónde se reúne. No, aquí le cantan al Cordero porque Él vino y lo compró a usted para Dios. Usted le pertenece a Dios. Redención. Otra razón para dejar el pecado. Este tema está dirigido a todas aquellas personas que quieren vivir para agradar a Dios y encuentran dificultades al saber que están en un cuerpo viciado, es decir, en un cuerpo corrompido por el pecado e impulsado hacia este. A pesar de esto, en lo más profundo del corazón saben que el amor de Dios les ha sido manifestado en Cristo Jesús y se comprende su obra redentora que ahora nos hace propiedad suya. Dios es santo, 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 y nos rescató a nosotros, humanos caídos y alejados. ¿Para qué? Para hacernos libres y darnos la oportunidad de ser santos, apartados así como Él es santo. Comprender cada día mejor esa redención, entonces nos da razones para alejarnos del pecado y hacer morir lo terrenal en nosotros. Espero que al terminar estemos de acuerdo con esta propuesta: alejarnos del pecado y hacer morir lo terrenal en nosotros. Redención. Aquí hay 2 definiciones, voy a compartir 2 definiciones según la Real Academia Española para redimir. Y una de las definiciones es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Algunos sinónimos son rescatar, librar, liberar, libertar. Otra definición que nos da también la Real Academia Española es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o se había tenido por alguna razón o título. Un sinónimo es recuperar. Bueno, con esta definición actual nos acercamos al texto bíblico y veremos 2 visiones con aplicaciones distintas, siendo una sustitutiva en distantes momentos históricos y una visión futurista en un escenario celestial que debe elevar, escuche, en el último punto, en esa visión futurista, ese escenario celestial debe elevarnos en nuestra vida el significado de ser redimidos. Espero que todos los puntos nos enseñen mucho, pero que el último punto que vamos a tratar nos actualice la visión y nos acerque más a la visión
de Dios. La primera visión que voy a compartir, para ir entrando al contexto bíblico de redención, es la visión veterotestamentaria de la redención. El momento que graba en el corazón de cada israelita el significado de redención y que marca el inicio de su historia como una nación, como un gran pueblo, y cuya fuerza se halla en un Dios invisible que lo rescató, es el éxodo de Egipto, cuando salieron de Egipto. Éxodo 3:8 nos dice: Dios le dijo a Moisés: he descendido para rescatarlos. Recuerden que hablamos de unos sinónimos, ¿verdad? Unos sinónimos. He descendido para rescatarlos. A pesar de la incredulidad de Moisés, este hombre se convierte ¿en qué? En el representante del Redentor de Israel. Luego de 3 señales sobrenaturales que él experimentó allá en el desierto, y luego de 11 señales, una noche las contamos, me parece, ¿o dónde fue que hicimos ese estudio? De las plagas, de las señales que vio Israel en Egipto, las contamos, ¿verdad? Antes de la salida y antes de la muerte de los primogénitos, ellos vieron 11 señales que el pueblo vio en incertidumbre. Luego de eso llegó el momento definitivo para una señal que dejaría clara la forma particular de Dios hacer su rescate. El inolvidable Cordero Pascual conmemorativo en la fiesta cada año fue el precio. Recuerden, escuchamos con frecuencia el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Ese fue el precio que rescató la vida de los primogénitos de Israel aquella noche que el ángel de la muerte visitó cada hogar. Cordero cuya sangre no se consideró como liberadora de la muerte esa noche en casa de los egipcios. Faraón y su pueblo no soportaron más después de esas 11 señales. Con esta señal, la número 12, no soportaron más la acción liberadora anunciada de Moisés y se vieron en la obligación de dejar salir a Israel de Egipto. Dice la palabra que unos 600,000 hombres en edad militar, más los menores, más los hombres adultos, más las mujeres, más los niños. Entonces estamos hablando que salieron mucho más de 2 millones de personas aquella noche. Es decir, una población similar al área metropolitana de Medellín, ¿verdad? 2.500.000, 2.800.000, casi 3 millones, partiendo de que eran 600,000 hombres en el rango de la edad militar. Esa noche, quizá más de 2 millones de personas salieron de Egipto. Macabra noche que vivieron los egipcios, que los desesperó tanto que se reunieron, les entregaron riquezas y les decían: váyanse de aquí, váyanse de aquí. La noche del Cordero Pascual, del Cordero a través del cual se pagó el precio para aquella redención. Sobre ese acto dice Éxodo 13:14, sobre los actos conmemorativos, dice Éxodo 13:14, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia.
y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Allí nace el significado para ellos del término redención, redimir. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces, la visión de un Dios redentor, un Dios que rescató, un Dios que liberó, que salvó de la esclavitud, esa visión le daba el sentido profundo a esta nación para estar en estrecha relación con Él. Y todos los oráculos de los profetas hacían perenne este concepto en un contexto esperanzador del futuro. Por eso Isaías 43:14 dice: así dice Jehová, redentor vuestro. Ya los profetas empiezan a manejar este concepto de una manera tan estrecha, tan relacionada. ¿A qué? A esa intimidad con Dios, a esa razón que tiene Dios para tratarles así. ¿Por qué? Porque Él es el Redentor. Isaías 47:4 dice: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. ¿Cómo se trata a Dios en algunas profecías? Como el Redentor, refiriéndose y haciendo memoria ¿de qué? De la macabra noche que vivieron los egipcios, en la que el Señor los hizo libres. Redentor y además Santo de Israel. Una relación estrecha en este texto de qué? Redentor y de santo. Jeremías 50:34 dice: el Redentor de ellos es el fuerte. El Redentor. Siempre recuerdo, haciendo memoria a la liberación de allí de Egipto. Y les cuento, hasta el día de hoy está presente en el corazón de cada israelita no cristiano esta visión. Hoy, allá en Israel se conserva la misma visión que estoy hablando, en los que no son cristianos. Hasta hoy celebran la fiesta de la Pascua, el recordatorio que la sangre de un cordero inocente se había derramado para rescatar a los primogénitos de la muerte. Y esta visión que hay en el Antiguo Testamento y en el pueblo de Israel de redención es la base de la visión neotestamentaria. ¿Por qué? Porque es un tipo de la obra de la redención de Dios al mundo gentil. Entonces, en segundo lugar, vamos a compartir sobre la visión neotestamentaria de redención. La visión neotestamentaria de la redención. Vamos ahora al Nuevo Testamento. La visión neotestamentaria de la redención es sustitutiva de la veterotestamentaria. ¿Por qué? Porque aquella era sombra de lo que había de venir. Ahora es una redención abierta para toda la humanidad. Llegó a los gentiles. La obra redentora llegó a los gentiles. Primero estaba exclusiva ¿a dónde? Exclusivo para Israel. Ahora se abrió a todos los gentiles. Y todos estos redimidos fueron unidos al pueblo de Israel, haciendo de dos
un solo pueblo para Él. Que nos dice el apóstol Pablo que este era el gran misterio salvífico en el libro de Efesios. Cuando Jesús nació, Lucas 2:38 dice que Ana le dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Qué esperaban? Redención de Jerusalén. Una redención social, sociopolítica, porque ellos estaban bajo la opresión de el Imperio Romano. Existía el estudio de qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu. Ellos estaban atentos a ese momento. En 1 de Pedro 1:11 nos dice, ellos querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. La expectativa de redención para Israel hasta hoy, tiene fundamento en la promesa de restauración que está en muchos pasajes bíblicos. Ellos interpretan, por ejemplo, el siervo sufriente de Isaías capítulo 53 como la nación de Israel. Así interpreta hoy el judío el siervo sufriente. Para ellos es la nación de Israel. Y están esperando un Mesías, líder político, que les permita ejercer un gobierno mundial. Sin embargo, nosotros los cristianos estamos convencidos que el siervo sufriente que habla Isaías 53 se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros creemos. Isaías 53, por ejemplo, nos dice que Él llevaría nuestras enfermedades y nuestros dolores y nosotros experimentamos sanidades. Para nosotros es una realidad, es una vivencia. Dice que Él sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Que sería un cordero llevado al matadero, que cargaría con nuestro pecado, al poner su vida en expiación por el pecado y que llevaría el pecado de muchos. Eso está Isaías 53. Y Juan el Bautista, cuando ve que Jesús se acerca al río, cuando él estaba bautizando, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya nosotros le estamos dando una aplicación, un significado al término redención muy diferente. Esa es la visión del Nuevo Testamento. Pablo, ¿cómo nos dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Dios es nuestro redentor. Y tal como lo hizo Dios con Israel al rescatarlos de Egipto, al ser hechos redimidos, somos santos. Es decir, un pueblo apartado, diferente, con identidad de reino. Eso fue lo que Dios hizo allá con Israel, ¿verdad? Les dijo, ustedes serán para mí un pueblo muy diferente a las otras naciones, un pueblo santo. Ahorita le damos la aplicación ampliada a los gentiles. Entonces, ¿qué decimos? Que los redimidos somos santos, apartados. El cristiano ya no está bajo el yugo del Dios de este mundo porque ha aceptado que llevar el yugo ofrecido por Jesús. Llevad mi yugo, llevad mi yugo. Entonces, ya así el cristiano no es cautivo del pecado y de la muerte. Ya es libre para servir, dice Gálatas 5:13, para servir. Jesús mismo dijo, no he venido a llamar a justos, sino
a pecadores. A esos los vengo a sacar, a darles vida para que tengan vida y tengan vida abundante. Juan 10:10. Acá, otro pueblo, otra calidad de vida. Y acá en este pueblo santo, Pablo nos dice en Romanos 8:12, ya no está obligado a pecar. ¿Por qué ya no está obligado a pecar? Porque ya no está bajo ese yugo. En el yugo de Cristo somos libres. Por eso, hermanos, dice Pablo, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Yo voy a reservarme para unas enseñanzas más adelante otra ilustración, pero tenga presente siempre este versículo: no estoy obligado a pecar, ya no le debo, ya no me debo al pecado. Dígale al que está al lado, ya no estoy obligado a pecar. Yo me debo solo a Él. Él me compró. ¿De quién soy? De mi Redentor, del que me compró. Bueno, les cuento que soy de una de las regiones más hermosas y pujantes de Colombia, de la región de Urabá. Algunos de ustedes la conocen. Y yo crecí allí disfrutando hermosos ríos y las cálidas aguas del rinconcito del mar Caribe. Yo sé lo que es playa, brisa y mar. Disfruté mucho del horizonte en la playa, muchas veces desde el alba o de muchos atardeceres que recuerdo en aquellas playas. Y cuando estaba en la playa, uno de los cuadros que recuerdo es las sencillas embarcaciones de los pescadores que llegaban de su faena y las dejaban allí en la playa o cerca a la playa. Pero también veía grandes buques de carga que se llevaban el banano a otros continentes. Y por eso amo el mar. Allí crecí y también me gustan los frutos que dan unos exquisitos platos, los frutos del mar. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Ahora, estoy diciéndoles esto porque quiero compartir una ilustración aprovechando mi lindo barco que lo compré por allá en tierras nórdicas. Esta ilustración se encuentra en libros, pero esta ilustración se la escuché a mi padre en algunas veces en sus predicaciones evangelísticas. Por todo lo anterior, la ilustración que les narraré a continuación es significativa para mí, además de emotiva, y tiene gran significado espiritual. Se cuenta la historia de un niño que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, talló un barquito de madera liviana, con muchos detalles. Lo lijó, lo pintó, le colocó a aquellos accesorios que veía en las embarcaciones de su tierra. Resultó ser un barquito muy hermoso. Se lo llevó a jugar. Su hermoso barco lo llevó a las aguas de una quebrada que pasaba cerca de su casa. En alguno de esos momentos que fue a su quebrada a jugar, el barquito lo empezó a arrastrar la corriente. Empezó a llevárselo la corriente y el niño intentó perseguirlo por la orilla, pero la corriente estaba fuerte ese día. Corrió por la orilla, corrió el niño hasta que perdió de vista su hermoso
barquito. No pudo ver el final de su barquito. En alguna ocasión llegó a la ciudad, llegó al pueblo. Y de repente el niño se queda sorprendido porque en una vitrina había un barquito exhibido. Le llama la atención y se acerca y lo revisa. Y él dice, ese es mi barquito. Y habla con el señor del almacén. El señor del almacén lo atiende. El niño intenta explicarle, señor, ese barquito es mío. Yo lo hice. Yo cogí la madera, la lijé, yo lo pinté y yo jugaba con él hasta que un día se me perdió. Pues el señor del almacén, un poco incrédulo, ¿qué le dice? Pues mijo, aquí vino un señor y me lo vendió. Ahora el barquito es mío. Si quieres tener el barquito, vale tanta cantidad de dinero. Y el señor ya dejó de prestarle atención al niño que hablaba con él. Siguió en sus quehaceres en su almacén. ¿Cómo se sintió aquel niño? Triste, en sentimientos encontrados, ¿verdad? Qué alegría ver mi barco, pero mi barco es inalcanzable y habría que pagar un precio. Se fue el niño a su casa, se fue con un propósito: recuperaré mi barco perdido. Y aquel niño dice que empezó a trabajar, a ahorrar moneditas, y empezó a juntar el dinero que le habían pedido por él. Y cuando tuvo el dinero, salió corriendo para aquella tienda y compró su barco, su preciado barco velero. Y cuando el Señor se lo entregó, el niño tomó su barco y lo llevó a su pecho y lleno de emoción decía, eres mío 2 veces. Una vez porque te hice y otra vez porque te compré, te he comprado. Si en alguna vez, en algún momento, en alguna ocasión te sientes inferior o hasta llegas a despreciarte a ti mismo, si te has perdido o los vientos de la vida te han arrastrado a destinos indeseables, si piensas que tu pasado no ha sido favorable, que ahora tienes que sufrir las consecuencias de todo pasado, si has perdido la esperanza de ser hallado, piensa que el Señor Jesús te creó y desde entonces le perteneces. Además, que cualquier transgresión moral que hayas cometido, por cualquier regla violada, Jesús ya pagó un alto precio, su propia vida, para rescatarte y poder llevarte a su pecho y decirte, escucha la voz de Jesús que te dice, eres mío, 2 veces mío, 1 vez porque te hice y 2 porque te compré. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. ¿Cómo no vivir en santidad en su presencia? Si Él me compró por precio y Él con toda la certeza me lleva a sus brazos y me dice que soy de Él y que ahora me pasó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando su voz me dice, nada ni nadie te podrá separar
de mi amor en Cristo Jesús. La versión Dios habla hoy en 2 Corintios 5, 14, 15 dice así. Escuche este texto. 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice, el amor de Dios se ha apoderado de nosotros, se ha apropiado de nosotros, desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismo, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Esta es la visión de redención en el Nuevo Testamento. Otras versiones dice, el amor de Dios nos constriñe. Dice, por ejemplo, la Reina Valera. El amor de Dios me obliga en libertad. ¿A qué? Hacia Él. Me obliga, me constriñe, me precisa, me compele por fuerza. Y aunque yo soy libre, me siento cautivo de su amor. Amo al que me hizo. Amo al que me compró. No tengo ojos sino para Él. No puede haber ojos para el mundo o para el pecado. Si algunos recuerdan lo que voy a referenciar en el Antiguo Testamento, dice que si el esclavo, cuando llegaba el momento de la libertad, no quería irse de la casa de su amo, le tomaban, ¿verdad?, su oreja y se la perforaban, y eso ya era una señal de que él prefería quedarse en casa de su amo porque amaba a su amo y todas las cosas que había logrado y había recibido en casa de su amo. Cuando yo recuerdo este pasaje bíblico, entonces me ubico allí en aquel momento y yo digo, yo he dejado que él rompa mi oreja con una lesna y que vean desde lejos la marca, que vean desde lejos que aunque tengo la oportunidad de ser libre y hacer lo que yo quiera, yo prefiero quedarme a su lado, yo prefiero estar al lado de mi amo, prefiero estar en su casa, prefiero servirle gratis. ¿Por qué? Porque Él me ha dado todo y en Él lo tengo todo. No le sirvo y no le sigo por dinero. Mi Dios no es el vientre, sino, como dice la canción de Marcos Yaroide, todo se lo debo a Él. Ustedes saben que hay temas muy emocionantes para mí, ¿verdad? Y este es uno de esos temas emocionantes. Todo se lo debo a Él. ¿Cómo explicar que su amor se ha apoderado de mí? ¿Que su amor me constriñe? Esto tal vez no sea comprensible ni filosóficamente ni gramaticalmente. Lo único que sé es que me compró y que por eso le amo en libertad. Tú tienes que gritarle a todo tu ser, tienes que gritarle, soy de Dios, 2 veces de Dios. En su mano estoy seguro y nada ni nadie me podrá arrebatar de su mano. 1 Pedro 1:18 dice, porque Dios los liberó de ese, escuche esto, voy a repetir, 1 Pedro 1:18, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de los antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos
Dios no pagó oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la preciosa sangre de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Versículo 20. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para el bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Ahora, dejando el mar Caribe, quiero que me acompañen a otro escenario. Más allá de ese horizonte azul frente al mar, más allá de ese cielo azul, el apóstol Juan nos habla de un cuadro realmente indescriptible, inimaginable, incomprensible para nuestra dimensión física. Y digo indescriptible porque los términos usados son un lejano símil entre la sombra de lo terrícola y la realidad celestial. Allí, del lugar que voy a hablar, allí saben la historia de tu redención. Y la historia de tu redención es un motivo de adoración. Así que les hablaré un poco de la visión celestial de la redención. Y esta visión celestial de la redención debe elevar en nuestra vida el significado de ser redimidos. Apocalipsis 5. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar ya, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Versículo 9. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas la siguiente canción: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura había en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Los 4 seres vivientes exclamaron: amén, mientras los ancianos se postraron y adoraron. De este capítulo 5 que acabamos de leer del libro de Apocalipsis, no voy a dar ninguna explicación escatológica. Como lo leímos, voy solo a resaltar algunos aspectos que los relaciono con la redención. Por ejemplo, el versículo 8 dice que cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Allá en ese lugar que les dije, más allá del horizonte azul, se ve un cordero, con todo lo que significa el cordero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Allá está el cordero con todo lo que carga su significado, que es la figura del precio de la redención. Eso es lo que se ve allá al apreciar el cordero. Ese fue el precio de la redención. Y dice que cada uno de ellos tenían una arpa. Hay música en el cielo a causa de la obra redentora que se hizo en tu favor. Por si no sabías, estás incluido en una canción que nunca has escuchado. Observe que esta canción la cantan seres que no han recibido ningún beneficio de la redención. Ellos solo son testigos. A ellos se les contó ese misterio. Y la redención hace que ellos canten. Y el versículo 9 dice: y entonaban este nuevo cántico. Oiga pues la nueva canción, la última. Digno eres, digno. El Cordero es ¿qué? Digno, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios. ¿Qué es lo que ven aquellos seres vivientes, aquellos ancianos? ¿Qué es lo que ven? Un Cordero que fue sacrificado. Yo le pregunto, ¿y qué es lo que usted ve? Y con tu sangre compraste para Dios. ¿Qué ven en el cielo? A un Cordero que vino y compró algo para Dios. Es la obra redentora de Dios con el precio de la sangre de Cristo la que le asigna un motivo muy particular a Jesús en la adoración celestial. Él vino y compró para Dios. ¿Qué piensas tú cuando estás comprando un regalo para alguien, para tu hijo, para tu pareja, para tu familiar, para un amigo? ¿Qué piensas cuando estás allá en el almacén comprando? ¿Qué piensas? Lo mejor, que le guste, que quede satisfecho, que le genere emoción. Todo eso piensa usted cuando está en el almacén haciendo la compra, ¿verdad? ¿Qué cree usted que estaba en la mente de Jesús cuando vino a comprarlo a usted para Dios? ¿Qué estaría pensando Jesús cuando dijo: bueno, este es el precio, yo voy a pagar, yo pago el precio y espero que ¿qué? Que le guste? Por favor, esto es otra visión de redención, la visión celestial. El Señor Jesús tenía una expectativa cuando vino a hacer la compra. Algunos creen que cambiaron de religión. Otros piensan que yo ahora me metí a evangélico. Pero aquí, en la visión celestial, no se está cuestionando su creencia, ni a qué iglesia o a qué denominación usted pertenece, dónde se reúne. No,
Aquí le cantan al Cordero porque Él vino y lo compró a usted para Dios. Usted le pertenece a Dios. ¿Qué compró? Gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, no importa de dónde. No importa de qué país, de qué pueblo, no importa de qué color, no importa cómo habla, absolutamente nada de eso importa. Menos mal que eso no importaba, porque quién sabe cómo hubiera sido la clasificación y dónde hubiéramos aparecido usted y yo en esta historia. Pero gloria a Dios que allí estás tú, que allí estoy yo, y nosotros estamos en la canción de los seres celestiales que viven ¿dónde? Alrededor del trono. Dice el versículo 10, de ellos hiciste un reino, un pueblo, un mundo diferente al que existe, donde gobierna, y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Dice el versículo 11, yo estoy retomando solo estos apartes para fortalecer la idea de hoy, de redención. Versículo 11, luego miré y oí la voz de muchos ángeles. Ya no era solamente los 4 seres, ya no es solamente los 24 ancianos, ahora son ellos, ¿y qué más? Muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Oiga, dice que el número era millones de millones de millones de millones. Y ellos siguen cantando, reconociendo la obra de la redención. Mire, esta canción encuentra cada vez más cantantes. Esta canción encuentra más voces y se va extendiendo. Y en el versículo 12 dice que ellos cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado. ¿Se da cuenta la canción? El contenido, la motivación principal de la canción, el Cordero sacrificado. Él es digno. O sea, yo me quedo sin palabras. Es más, son inútiles las palabras, porque se trató fue de una entrega total, sin reservas. Y allí cantan el sinnúmero de ángeles que por su redención Él se hace merecedor de todo. Por esa obra redentora, imagínense, si eso lo dicen los ángeles, ¿cuánto más nosotros deberíamos cantar con la convicción de que Él merece todo? ¿Todo qué? Todo mi poder, mi riqueza, mi sabiduría, mi fortaleza, mi honra, mi gloria, mi alabanza. Lo que a veces hago mío, ellos allá dicen, eso no es tuyo, nada de eso es tuyo. Solo el Cordero es digno de absolutamente todo y sin reservas. Dice el versículo 13, y oí, oiga, se sigue extendiendo la canción, llegan nuevas voces, versículo 13, y oí cuánta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, a todos en la creación que cantaban. Sigue sumándose, toda vida en el universo canta la canción por la redención y está dedicada al que redime y al que es el precio de la redención, dice el versículo 13, al que está sentado en el trono y al Cordero. Allá se aprecia diferente. Dice el versículo 14, los 4 seres vivientes exclamaron, amén, mientras los ancianos se postraron y adoraron. Todos finalmente terminan ¿qué? Adorando. La causa, el centro, el tema principal es ¿cuál? Redención. El Cordero inmolado que compró, que redimió. Mis hermanos, ¿quiénes están cantando esta canción? Los seres vivientes, los ángeles, millones y millones de ángeles.
Ellos están cantando y ellos no saben qué es pecar. Ellos no saben qué es estar destituido, estar perdido. Ellos no saben qué es ser el hijo perdido, ser la moneda perdida. Ellos no saben qué es dolor, qué es angustia, qué es trabajo, qué es estar trabajado y cargado. Ellos no saben qué es el fango de los vicios. Ellos allá no saben lo que es el engaño de Satanás, de estar caídos, de estar separados, destituidos. A los que cantan la canción cuyo tema principal es la redención hecha por el Cordero, nadie les ha predicado un mensaje de esperanza, de perdón, de salvación. Ellos no han ido a una iglesia a escuchar un mensaje de gracia o de misericordia. Las voces que se oyen en Apocalipsis 5 no vivieron nada de esto y sin embargo cantan al Cordero que fue inmolado. Sin embargo, tocan y hacen música al que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos testifican, cuentan, admiran, se maravillan de la obra del Cordero. Si ellos, que no saben nada de manera vivencial, experimental, sobre qué es la redención, asumen esa actitud de estar postrados adorando al que está sentado en el trono y al Cordero, dígame, ¿cuál debería ser tu actitud que sí lo vives y se supone que has entendido la obra de la redención? La visión celestial de la redención es mucho lo que tenemos que aprender y acercarnos a ella. Tres visiones de redención hemos visto en esta mañana. La visión veterotestamentaria, contada, vivida en Israel. La visión del Nuevo Testamento, explicada por los apóstoles sobre la obra de Jesús, pero también la visión celestial de lo que es la redención. Les decía que uno de los objetivos hoy es comprender cada día mejor esa obra de redención que nos da razones para alejarnos del pecado y hacer morir lo terrenal en nosotros. Y esa visión celestial para mí es maravillosa. Yo me quedo sin palabras. Solo me queda el desafío de ¿qué? De que mi corazón cada vez y mi voz esté más cerca a las voces de estos ancianos seres vivientes, millares y millares de ángeles, más cerca a las voces del universo que dicen: digno al que está sentado en el trono y al Cordero. Que no sean unas voces, que Él sea digno realmente de absolutamente todo mi ser, y que todo mi ser sea de Él, y que nada de lo que hay en mí quede libre para servirle al pecado. Al pecado hay que decirle no. No. Al pecado hay que decirle no. No estoy obligado, no me interesas, porque todo lo que soy le pertenece al que me compró, al que me redimió, y mi corazón y mi voz están ocupados siempre adorando al que está sentado en el trono y al Cordero. Bendito sea Dios por su obra redentora. Bendito sea nuestro Señor Jesús, que estuvo dispuesto a pagar ese precio. La redención es otra razón que tenemos para dejar el pecado. Dios les siga fortaleciendo por su palabra. Dios les siga bendiciendo. Señor, lo que tú has hecho por nosotros